Bueno, antes de meternos en el texto que nos ocupa hoy, vamos a hacer una síntesis muy breve de lo trabajado en el video anterior, ¿sí? Que refería a las neuropsicosis de defensa. En ese texto, Freud planteaba entonces que tanto la histeria, la obsesión, la fobia y alguna psicosis alucinatoria, más específicamente las confusiones alucinatorias, tienen algo en común y que consiste en que el yo se defiende de representaciones intolerables para la conciencia. ¿Cómo lo hace? Debilita esa representación intolerable, desprendiendo, ¿sí?, el afecto que la compone. La representación iría, en el caso de las neurosis, iría a formar el núcleo de ese grupo psíquico segundo, que más tarde Freud denominó inconsciente, y el afecto sufre diferentes destinos. Dependiendo del destino que sufre ese afecto, vamos a estar presente a una histeria, a una obsesión, a una neurosis fóbica, o a lo que Freud expone en ese texto como una confusión alucinatoria. Dijimos que en el caso de la histeria, el afecto que se desprende de esa representación intolerable va a parar al cuerpo, es decir, hay un proceso conversivo. Esto vendría a ser el mecanismo específico y lo que caracteriza la histeria, ¿no? Ese afecto entonces se ligaría a una parte del cuerpo, constituyéndose así una neurosis histérica. En el caso de la neurosis fóbica y neurosis obsesiva, el afecto que se desprende de la representación intolerable, por medio de un falso enlace, se une a otras representaciones. En el caso de la psicosis alucinatoria, habíamos planteado que la defensa es mucho más efectiva, mucho más exitosa, aunque tiene una consecuencia, ¿no? Produce alucinaciones y delirios. Lo que sucedía con la representación inconciliable y con el afecto es que el yo de alguna manera lo desestima, hace como si nunca hubiese existido y tiene como consecuencia, y eso retornaría como alucinaciones y delirios. La consecuencia está en que esas representaciones que han sido desestimadas están inevitablemente ligadas a una porción de la realidad, con lo cual se pierde esa realidad también. Bien, hecha esta síntesis, vamos al texto en cuestión, ¿sí? Nuevas puntualizaciones entonces sobre las neuropsicosis de defensa. Habíamos ya planteado en el texto anterior, en el video anterior, que esas representaciones inconciliables tenían la característica de estar ligadas a la sexualidad, ¿no? Ahora Freud en este texto va a contar un poquito más cómo es o cuál es la naturaleza de esos traumas sexuales y en qué periodo de la vida se dan, ¿no? En principio va a decir que para que se constituya una histeria, tiene que suceder, o sea, el sujeto tuvo que experimentar alguna vivencia sexual, algún trauma sexual en la primera infancia, ¿sí? Tendría que ser en un periodo presexual. Es decir, el niño o la niña que en un futuro desencadena una histeria, digamos, ha experimentado en su primera infancia algún trauma sexual y lo ha experimentado pasivamente y con displacer, ¿no? Recordemos que Freud entiende por el trauma en este entonces como un hecho que el sujeto efectivamente lo ha sufrido, un trauma real, digamos que hubo un otro que atentó contra el niño, lo sedujo de alguna manera, o sea, de un hecho que realmente sucedió. Puede ser de que la seducción no haya sido intencional, porque una madre, por ejemplo, cuando higieniza a su hijo, efectivamente hay roces de los genitales, puede haber irritación de los genitales. De hecho, Freud plantea que el contenido de este trauma sexual, de esta vivencia sexual, eh, tiene que ver con una efectiva irritación de los genitales, ¿no? Ahora, otra cuestión muy interesante que Freud viene a plantear, que también se aparta de otras concepciones, que tiene que ver con lo siguiente, que es preciso, además de la experiencia sexual infantil, es preciso que el sujeto también experimente algún tipo de trauma, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser algo
tan traumático, pero sí suficiente como para entrar en contacto con esta primera vivencia, experimentada pasivamente, con displacer, en la infancia. Es ahí donde esta primera experiencia infantil cobra importancia, ¿sí? Cobra realmente el poder para constituirse en una condición necesaria para la histeria, digamos. ¿Sí? Es decir, la experiencia que el sujeto tiene, quizás durante la pubertad, es decir, después de la infancia, eh, resignifica la primera experiencia, ¿sí? Y ahí esa primera experiencia es cuando realmente tiene un carácter traumático y el yo recurre a defenderse de él, ¿no? Un dato importante es que cuando uno es adulto, el término por ahí más técnico vendría a ser, ya están constituidos los diques anímicos de la vergüenza, el asco y la moral, que de alguna manera esto participa en la resignificación de esas experiencias infantiles. Es decir, uno de chico, quizás alguna experiencia ligada a la sexualidad que, 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 que se tuvo, digamos, no tiene el mismo peso que cuando después uno de adulto lo mira o lo recuerda, ¿no? Ya lo recuerda con toda una serie de aprendizajes, de enseñanzas, ¿sí? Entonces, cuando se resignifica esa primera experiencia, cobra el valor de trauma y el mecanismo psíquico que opera vendría a ser la represión. Básicamente, se divide entonces lo que habíamos explicado en el video anterior, la representación intolerable para el yo, ¿sí? Va al inconsciente, que es el término que fue a utilizar después, y el afecto eh, se ligaría a alguna parte del cuerpo. Dijimos que esa parte del cuerpo no es cualquier parte tampoco, sino que guarda cierta relación con el contenido reprimido. Bien, entonces, como síntesis, en la histeria, el niño o la niña tiene alguna vivencia sexual traumática que fue experimentada pasivamente, es decir, hay alguien que ejerció cierta violencia hacia él. En Freud, en este entonces, tiene que ver con algo real que sucedió, efectivamente, tiene que ver con algo que irritó los genitales, ¿no? Semejante a lo que sucede en el coito, dice él. Aparte de esto, bueno, todo esto tuvo que suceder en la primera infancia, en la etapa presexual, pero además es necesario que ocurra después de la infancia, quizás cuando uno es adolescente, alguna experiencia traumática auxiliar que vendría a entrar en contacto con esta primera experiencia, ¿sí? La resignifica, adquiere valor de trauma y actúa la represión. Se divide la representación y el afecto, y bueno, y ocurre lo que ya habíamos explicado. Bueno, en el segundo capítulo, Freud empieza a hablar de la naturaleza y el mecanismo de la neurosis obsesiva. En principio va a decir que, al igual que en la histeria, el niño o la niña que en un futuro desencadena una neurosis obsesiva, digamos, experimentó también alguna vivencia sexual pasivamente y le causó displacer. Pero en la neurosis obsesiva, lo que se presenta, digamos, lo que se fija de alguna manera, es lo que el niño o la niña experimentó de forma placentera, ¿sí? Alguna vivencia sexual en la cual él ejerció cierta agresión a un otro, ¿no? Él o ella. Freud observa igual más neurosis obsesivas en varones que en mujeres por esta actividad sexual, es decir, por esta acción, por esta agresión ejercida a un otro que le causó placer. De alguna manera Freud dice que el niño o la niña hace lo que le hicieron a él, ¿no? Lo que experimentó pasivamente ahora lo reproduce activamente. Entonces, tenemos en la neurosis obsesiva una actividad sexual, ¿no? Que esconde detrás una experiencia de todas formas traumática, ¿sí? Experimentada pasivamente. Y Freud da una fórmula muy interesante acá en este apartado, en el capítulo 2, y dice lo siguiente: las neurosis obsesivas pueden reducirse a una fórmula muy simple, plantea él, y consiste en que todas son reproches mudados, o sea, se ha reprimido alguna representación inconciliable para el yo, sabemos que estaría ligada a la sexualidad, y el reproche, ¿sí?,
que estaba unida a esas representaciones, que se une a esas representaciones intolerables, retornarían, digamos, en neurosis sucesiva. Es decir, se van a ligar a una representación o un afecto. Me voy a explicar mejor. Imaginemos entonces el niño que ha experimentado alguna satisfacción sexual, alguna agresión, alguna actividad sexual que ejerció un otro, ahora ya siendo adulto, ¿sí? Ahora ya constituido los diques anímicos de la vergüenza, el asco y la moral, ¿no? A lo que se constituye en el periodo de latencia, ¿sí? Que Freud identifica y que después lo vamos a ver, pero hay un periodo específico, un periodo de latencia en que se constituyen diques anímicos del asco, la vergüenza y la moral, que no estaban antes. ¿Vieron los chiquitos, los niños que no tienen vergüenza, por ejemplo, el andar en pelotas o tocarse los genitales? De hecho, cuando al nene se le para el pitito, digamos, dice, mirá mami. O sea, hay como una cuestión, se experimenta placer y no hay ningún tipo de inhibición. Al contrario, quiere mostrar al otro, digamos. Entonces, de alguna manera, por eso Freud dice el niño es perverso polimorfo. Pero después, constituidos estos diques anímicos del asco, la conciencia y la moral, esto ya no empieza a suceder. Al contrario, el niño se cuida más, no quiere mostrar los genitales, o sea, cambia toda esta conducta, digamos. Entonces, una vez constituidas los diques anímicos, ya el niño siendo adulto, cuando retorna en la conciencia esa experiencia sexual que tuvo y que la vivió con placer, ¿sí? Se le anuda un reproche, ¿sí? Se le anuda efectivamente un reproche a esas representaciones que son claramente en este momento inconciliables para el yo. Quizás en un momento no, pero ahora adulto se resignifica toda esa experiencia y adquiere el valor de trauma de alguna manera. Entonces se reprime esa representación intolerable y el reproche que se anudó a él también, ¿no? Esos reproches que se anudaron a esas representaciones, a esas cosas, esas vivencias que él experimentó, se los reprime, ¿no? Eso es lo que sucede. Y ese reproche después retornaría, de alguna manera, o el afecto ligado a estas representaciones, retornarían constituyendo representaciones obsesivas, por ejemplo. Entonces, por eso Freud da esta fórmula, que en todos los casos, por él analizado de alguna manera, observaba que las neurosis asociadas son reproches mudados, ¿no? Son siempre reproches mudados, que retornan de la represión, ¿sí? Y están referidas siempre a la acción de la infancia, a la acción sexual realizada con placer. Entonces, Freud en este texto ubica como una serie de periodos o tiempos en la constitución de la neurosis, algo así. En un principio, entonces, el primer periodo consistiría en esta experiencia, esta vivencia sexual del niño, ¿sí? Lo ubicamos en la etapa presexual. El segundo momento lo ubicamos en la pubertad, donde ya está constituidos los diques anímicos, de la vergüenza, el asco, la moral. Entonces, imagínense ustedes, supongamos, preadolescente, recuerda esa vivencia placentera. Freud dice que en algunos casos ese recuerdo fue consciente, en otros casos no necesariamente, pero lo que sucede es que esa representación entonces es percibida por el psiquismo como algo intolerable, ¿no? Como algo que no entraría inconciliables con las representaciones del yo, entonces lo reprime, ¿no? Esa representación, junto con ese reproche que se anudó, eh, a la representación inconciliable, se reprime, y el afecto se mudaría en lo que Freud denomina los síntomas defensivos primarios. Es decir, van a aparecer escrúpulos de conciencia moral, vergüenza, desconfianza en sí mismo. Esto vendría a ser como típicos síntomas de los neuróticos obsesivos, de todas formas, digamos. Pero Freud identifica ahí como un periodo de salud aparente, ¿sí? De defensa lograda. Esto vendría a ser como el segundo tiempo, ¿no? Y el tercer tiempo tiene que ver con la enfermedad propiamente dicha. Si hay enfermedad propiamente dicha, hay retorno de lo reprimido, es decir, aquello que fue
reprimido, recuerden esta experiencia sexual infantil, más su reproche, retornaría a la conciencia, pero como todo aquello que retorna a la conciencia, no lo hace inalteradamente, sino que hay una solución de compromiso, una formación de compromiso entre estas representaciones y la defensa, ¿no? Entonces aparece en la conciencia disfrazado. ¿De qué forma? En forma de representaciones obsesivas. Obviamente estas representaciones, estas ideas obsesivas, están alejadas de lo sexual. Es decir, uno puedo tener, por ejemplo, la obsesión de querer lavarme las manos todo el tiempo, ¿sí? En este caso sería una acción obsesiva, pero bueno, vale el ejemplo. Y yo no me doy cuenta que quizás en esa acción obsesiva el aspecto que contiene, de alguna manera, tiene que ver con representaciones que están ligadas a la sexualidad, ¿no? Esto tiene que ver con que lo que retorna a la conciencia retorna disfrazado, para que uno no se dé cuenta que ahí hay algo que nos causaría displacer. Freud expresa que pueden presentarse dos tipos de neurosis obsesivas, dependiendo de qué es aquello que retorna a la conciencia. Es decir, si retorna a la conciencia la huella mnémica de la acción reproche, es decir, las representaciones de esa vivencia sexual infantil, lo que va a hacer la defensa es reprimirla, ¿no? La representación se debilita, se lo reprime, y el reproche anudado a él, y el afecto se ligaría, por un falso enlace, a otra representación, pero esta vez una representación actual, no sexual, y de este modo sufre como una doble desfiguración, ¿no? Doble desfiguración porque en un principio se trataría esta vez que el afecto se ligó a una representación actual, no infantil, y a una representación que está alejada de la sexualidad, ¿no? Alejada, en todo caso, de esa representación inconciliable. Entonces sufre una doble desfiguración. Si retorna a la conciencia el afecto reproche, es decir, ese reproche que fue anudada a la vivencia sexual infantil, lo que va a suceder es que este afecto, este reproche, se muda fácilmente, dice Freud, en otro afecto displacentero, por ejemplo, en la vergüenza, ¿sí? En la vergüenza de ser notado, de ser descubierto, en la angustia social, es decir, esa condena social por haber experimentado esa vivencia placentera en la infancia. Habla también de la angustia de tentación, es decir, como una autodesconfianza moral, esa desconfía de que va a poder contenerse ese impulso. El delirio de ser notado, miedo de denunciar a los otros aquella acción, angustia hipocondriaca, dice también, por las consecuencias corporales. Es decir, aparece este reproche entonces, se muda, este afecto se muda fácilmente en otro tipo de afectos, pero esta vez displacenteros. Entonces, en síntesis, tendríamos dos tipos de neurosis. La primera, que les contaba cuando retorna a la representación, constituiría, de alguna manera, las representaciones obsesivas. Si retorna el reproche, el afecto reproche, constituiría los afectos obsesivos, ¿no? De ser como dos tipos de neurosis. Después Freud plantea que el sujeto recurre muchas veces a una segunda defensa, ¿no? Y esta defensa, esta vez va a estar dirigida a las representaciones obsesivas que sufre o a los afectos obsesivos que lo aquejan, ¿no? Son como medidas protectoras para hacerle frente a las obsesiones, es decir, para hacerle frente a ese retorno de lo reprimido. Y dice Freud, si efectivamente con estas medidas protectoras, con estas defensas secundarias, que ahora le voy a contar un ejemplo, logra efectivamente reprimir nuevamente el retorno de lo reprimido, o sea, el retoño de aquello reprimido, ahora, no lo dice así, pero de alguna manera ahora va a sufrir de los síntomas secundarios, es decir, de aquellas medidas protectoras que fueron empleadas para hacerle frente
a las representaciones sucesivas o los afectos sucesivos. Hay un ejemplo lindo de defensa secundaria que Freud nos cuenta en el texto. Hay varios, recomiendo la lectura de este texto porque hay varios ejemplos. Que se llama, el texto es de 1895 y se llama Obsesiones y fobias, su mecanismo psíquico y su etiología. Si vamos en la página 78, hay un ejemplo muy copado en relación a esto. Dice en la página 78, una mujer había contraído la necesidad de contar siempre las placas del parqué, los escalones, etc. Cosa que hacía en un estado de angustia ridículo. Había comenzado a contar para distraerse de sus ideas de tentación. Lo había conseguido, pero la impulsión a contar había reemplazado a la obsesión primitiva. Es decir, esto es lo que dice Freud. Si efectivamente se logra reprimir el retorno de lo reprimido, que en este caso, en esta señora sería que aparecían como representaciones o ideas obsesivas y que tenían que ver con tentaciones de alguna manera, seguramente ligadas a la sexualidad o algo parecido. Entonces lo que hizo esta señora es, empezó como a crear medidas protectoras, que esto es lo que Freud denomina defensa secundaria, ¿no? Y que vendrían a constituir acciones obsesivas en este caso. ¿Cuáles eran las acciones obsesivas que funcionaban como defensa? Contar, ¿no? Las placas del parqué, los escalones, todo lo que podía contar. Imagino que esta mujer estaba como concentrada en eso, hubo como una desviación del pensamiento. Es preferible contar las placas del parqué, los escalones y demás, que prestar atención a esas ideas de tentación que acudían a su conciencia, me imagino que la atormentaban. Bien. En el capítulo 3, Freud presenta un análisis de un caso de paranoia crónica. ¿Sí? Hay un historial clínico, ¿sí? Se trataría de una mujer que padece de delirios y alucinaciones, padece de alucinaciones visuales, auditivas, sinestésicas, y bueno, padece de la idea delirante, bueno, cree que todo el mundo está en contra y demás. Les recomiendo leer el caso clínico. Ahora solamente por ahí planteamos lo siguiente. Freud compara o observa que se dan procesos parecidos en la psicosis paranoica, en este caso que él analiza, y la neurosis obsesiva y la histeria. Tanto en las neurosis como en esta psicosis, el sujeto experimentó alguna vivencia sexual, ¿sí? Infantil, en la infancia. En el caso de la neurosis, en esto se parece a las neurosis, ¿no? Como segunda comparación, diríamos que también hay síntomas defensivos primarios. Recordemos que en la neurosis obsesiva los síntomas defensivos primarios aparecieron cuando el sujeto en su adolescencia reprimió la vivencia experimentada en la infancia, la vivencia sexual, y ese afecto que estaba ligado se mudó en desconfianza en sí mismo, vergüenza, escrúpulos de conciencia moral, decía Freud. Entonces, estos tendrían que ser los síntomas primarios en la neurosis obsesiva y los síntomas defensivos primarios en la paranoia, esta vez tienen que ver también con la desconfianza, pero ya no la desconfianza en sí mismo, sino la desconfianza en nosotros. Es decir, como que se proyectó afuera lo que en la neurosis obsesiva quedó a nivel de la representación, o sea, quedó en el propio yo del sujeto, digamos. En este caso ahora el paranoico proyectó afuera todo esto. ¿Sí? Pero hay síntomas defensivos primarios, como una excelente defensa, no sacar afuera lo que no me gusta. Cosa que no sucede solamente en los psicóticos, pero en este caso tendría que ser como algo muy, muy marcado, digamos.
Después habla de que también existen retornos de lo reprimido, es decir, las alucinaciones, tanto visuales que padece esta mujer, auditivas, sinestésicas y las ideas delirantes. Freud observa en ese caso clínico que son el retorno de lo reprimido, es decir, están escondiendo o son expresiones disfrazadas de otras cuestiones, ¿no?, que son intolerables para el sujeto. Entonces también existirían retorno de lo reprimido. En la neurosis obsesiva tienen que ver con las representaciones y afectos obsesivos. En el caso de la histeria, podríamos decir que el retorno de lo reprimido está en una parálisis histérica, por ejemplo. Síntomas defensivos secundarios, es el ejemplo que les leía de esta mujer en el caso de la neurosis obsesiva, que no paraba de contar los escalones, con el objetivo de desviar algunas representaciones obsesivas que le causaban displacer, pero después estos síntomas secundarios pasaron a ser las acciones obsesivas mismas, digamos, que el sujeto debía una y otra vez llevar adelante si no se angustiaba. En el caso de la paranoia, dice que no hay síntoma defensivo secundario, pero lo que sí hay son estas ideas delirantes que vendrían como a alterar al yo. Eso es todo.